espacio al diálogo y a la reflexión era importante, ¿no? Para ello, pues le pedimos a Antonio Aranda, que es el nuevo responsable desde febrero en la Conferencia Episcopal del Departamento de Pastoral del Trabajo, que nos pudiera acompañar y nos pudiera también situar desde el sentido que queríamos dar a esta jornada. Antonio vive en Elche, está casado con Carmen, tienen 2 hijos, lleva muchos años como siendo militante de la OAC, aunque él vive en Elche, nació en Tetuán, ¿no? Por esa realidad también del mundo del trabajo que sus abuelos tuvieron que emigrar, ¿no? En busca de una situación más favorable para la familia. Desde Elche, donde lleva muchos años viviendo, pues ha ido siempre relacionándose e implicándose en la vida eclesial y en la vida social, ¿no? Aunque lleva poquito tiempo en esa responsabilidad, son muchos años los que ha asumido también responsabilidades en su diócesis y a nivel del Consejo Asesor de Pastoral Obrera en esta realidad del mundo del trabajo y de la pastoral obrera, en la realidad de la Iglesia que acompaña esa realidad del mundo obrero. Es militante de la OA, como os decía, y bueno, pues le hemos pedido que nos acompañe, que nos sitúe y que nos ayude en esta reflexión, ¿no? Una reflexión sobre el sentido del trabajo, que en esa dinámica de acompañar la realidad de la pastoral obrera a nivel de la Iglesia en el Estado, pues ha tenido mucha importancia en los trabajos del Consejo Asesor. Así que, pues nada, ongi etorriak, Antonio, eskerrik asko por acompañarnos y sobre todo, pues también desde esa realidad de la pastoral obrera, de la pastoral del trabajo, pues veíamos como buena noticia que un laico asumiera esa responsabilidad en la Iglesia a nivel más general y que, bueno, pues también pudiera aportar esa frescura y ese ser puente entre una realidad tan compleja, con tantas dificultades, pero con tantas esperanzas también, como es la realidad del trabajo. Así que, pues te escuchamos y, bueno, pues como decía Manu, después de tu intervención, pues tendremos un momentito de diálogo. Así que adelante, Antonio. Bueno, pues gracias por vuestra invitación, por vuestro atrevimiento a invitarme. Yo estaba pensando un poco que me sentía como un novillero en una plaza de primera, ¿no? Y que encima el toro que me habéis soltado, el del trabajo humano, es un buen toro, ¿no? Pero bueno, he asumido este cargo y vamos a ver cómo salimos. Maite me dijo que hablara, me marcó un poco el tema, el trabajo humano, y que lo quería enmarcar dentro de una serie de acciones que ibais a hacer en lo que estáis llamando las primeras jornadas de trabajo digno, ¿no? Aunque soy una diócesis ya muy veterana en esto de la pastoral obrera y tenéis mucha experiencia, ¿no? Por eso decía que me sentía un poco como un novillero en una plaza de primera, porque sé de vuestro andar desde hace mucho tiempo. Os voy a decir un poco, no sé, le está dando vuelta a ver cómo enfocar este tema, que para mí es un tema muy profundo, y al final he hecho como una especie de puzzle con fragmentos de la doctrina social de la Iglesia que nos ayude un poco a suscitar interrogantes y a facilitarnos el diálogo. Os voy a decir un poco lo encabezados de las partes en las que lo he dividido para que sepáis de qué vamos a hablar, ¿no? Para que os situéis un poco. Vamos a empezar hablando a qué nos referimos con lo de trabajo humano. Vamos a hablar sobre el valor del trabajo, la prioridad del trabajo humano, el trabajo como la clave de la cuestión social, el derecho al trabajo, la plaga de la desocupación y la precariedad, la solidaridad en el mundo del trabajo, la espiritualidad del trabajo humano y finalmente sobre el compromiso de Iglesia por el trabajo decente. Mirar, algunos sociólogos tratan de describir de manera muy general lo que se entiende como trabajo humano y dicen que esta es la actividad personal en la que el ser humano emplea de manera total o parcial su energía física y o mentales para
en orden a la obtención de algún bien material o espiritual, distinto del placer derivado directamente de su ejecución. Si acudimos a la doctrina social de la Iglesia, encontramos un sinfín de referencia al trabajo humano, ¿no? Yo he cogido 2 o 3 para que nos ayude a situarnos. Pablo VI en la Populorum Progressio nos decía: llenad la tierra y sometedla. La Biblia, desde sus primeras páginas, nos enseña que la creación entera es para el hombre, quien tiene que aplicar su esfuerzo inteligente para valorizarla y mediante su trabajo perfeccionarla, por así decirlo, poniéndola a su servicio. Si la tierra está hecha para procurar a cada uno los medios de subsistencia y instrumentos de su progreso, todo hombre tiene el derecho de encontrar en ella lo que necesita. El reciente concilio lo ha recordado. Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene para su uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, según la regla de la justicia inseparable de la caridad. Todos los demás derechos, sean los que sean, comprendido en ellos lo de la propiedad y el comercio libre, a ellos están subordinados. No deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, y es un deber social grave y urgente hacerlo volver a su finalidad primaria. Juan Pablo II lo describe de la siguiente forma: con su trabajo, el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de la ciencia y de la técnica y, sobre todo, a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad de hermanos. Con esta palabra subraya el Papa Juan Pablo II la importancia primordial del trabajo y nos enseña que el sujeto, el autor y el verdadero fin del trabajo y de todo proceso productivo es la persona humana vitalmente involucrada en el mismo. Todo hombre trabaja para vivir, no solo para satisfacer sus necesidades materiales, también para cumplir el mandato divino de dominar la tierra y hacerla producir todo lo necesario para su desarrollo y crecimiento, para llenar su existencia sobre la tierra. El trabajo ofrece a cada hombre la oportunidad de crecer, desarrollar todas sus capacidades congénitas, realizarse como persona y ser cada día más plenamente hombre. Así perfecciona su humanidad en coherencia con el plan divino. Sobre el valor del trabajo para los cristianos. Volvemos a la Populorum Progressio. El trabajo, sin duda, es ambivalente, porque promete el dinero, la alegría y el poder. Invita a los unos al egoísmo y a los otros a la revuelta. Desarrolla también la conciencia profesional, el sentido del deber y de la caridad para con el prójimo. Más científico y mejor organizado, tiene el peligro de deshumanizar a quien lo realiza, convirtiéndolo en siervo suyo, porque el trabajo no es humano si no permanece inteligente y libre. Juan 23 ha recordado la urgencia de restituir al trabajador su dignidad, haciéndole partícipe realmente de su labor común. Se debe tender a que la empresa se convierta en una comunidad de personas, en las relaciones, en las funciones y en la situación de todo el personal. Pero el trabajo de los hombres, mucho más para los cristianos, tiene todavía la misión de colaborar en la creación del mundo sobrenatural, no terminado hasta que lleguemos todos juntos a constituir aquel hombre perfecto del que habla San Pablo, que realiza la plenitud de Cristo. El Papa Francisco en Laudato Si nos recuerda que el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo cuidara y lo cultivara. Cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar y vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras.
Porque en definitiva, la tierra es del Señor. A Él le pertenece la tierra y cuanto hay en ella. El Papa Francisco en la carta a Patris Corde nos expresa que el trabajo se convierte en la participación de la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndose al servicio de la sociedad y de la comunión. Juan Pablo II nos dice que el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. Se mide sobre todo por el metro de la dignidad del sujeto del trabajo, o sea, la persona, el hombre que lo realiza. Es decir, todo trabajo, el más corriente, más monótono e incluso el más marginal, posee la altísima dignidad propia de todo ser humano que lo lleva a cabo. Además, todo el trabajo expresa esta dignidad y la aumenta, porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a sus propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en cierto sentido, se hace más hombre. Y la realización personal lograda por el trabajo puede fundamentar a la vez el bien de cada familia y de toda la sociedad a la que contribuye. Entramos en el tema de la prioridad del trabajo humano. El hombre que trabaja no solo le desea la debida y justa remuneración, sino también que se le respete y sea tomada en cuenta en el proceso de producción. No desea sentirse cosa o simplemente instrumento, sino una verdadera persona dotada de iniciativa y creatividad. El trabajo no debe mirar solo el provecho económico, sino sobre todo los valores personales y sociales. En la hora en ejercerse nos dice, ante la realidad actual en cuya estructura se encuentran profundamente insertos tantos conflictos causados por el hombre y en la que los medios técnicos juegan un papel primordial, se debe ante todo recordar un principio enseñado por la Iglesia. El principio de la prioridad del trabajo frente al capital. Este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción, siendo el conjunto de los medios de producción es solo un instrumento o la causa instrumental. Este principio es una verdad evidente que se deduce de toda la experiencia histórica del hombre. La prioridad del trabajo sobre el capital convierte en un deber de justicia para los empresarios anteponer el bien de los trabajadores al aumento de las ganancias, no manteniendo capitales improductivos y orientando sus inversiones hacia el bien común y a la creación de fuentes de trabajo. Juan Pablo II insiste, conviene subrayar y poner de relieve la primacía del hombre en el proceso de producción, la primacía del hombre respecto de las cosas. Todo lo que está contenido en el concepto capital es solamente un conjunto de cosas. El hombre, como sujeto del trabajo, e independientemente del trabajo que realiza, el hombre él solo es una persona. Esta verdad contiene en sí consecuencias importantes y decisivas. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco denuncia que la crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. La Iglesia mantiene que el trabajo es la clave de la cuestión social. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia señala: los acontecimientos vinculados a la revolución industrial trastornaron estructuras sociales seculares, ocasionando problemas de justicia y dando lugar a la primera cuestión social, la cuestión obrera, causada por el conflicto entre el capital y el trabajo. Conflicto que llega hasta nuestros días. Por ello, se advierte en Labor en Exerce que hay que seguir preguntándose sobre el sujeto del trabajo y las condiciones en las que vive. El problema del trabajo humano aparece muchas veces entre las preocupaciones de la Iglesia y tiene su reflejo en la doctrina social.
es de alguna manera un elemento fijo, señala la Orden Excelsior, tanto en la vida social como de la enseñanza de la Iglesia, y continúa poniendo de relieve que el trabajo humano es una clave, quizás la clave esencial de toda la cuestión social, si tratamos de verla desde el punto de vista del bien del hombre. Y si la solución, o mejor, la solución gradual de la cuestión social, que se presenta de nuevo constantemente y se hace cada vez más compleja, debe buscarse en la dirección de hacer la vida humana más humana. Finalmente, señalar en este punto lo recogido en Libertatis Conscientia. La solución para la mayor parte de los gravísimos problemas de la miseria se encuentra en la promoción de una verdadera civilización del trabajo. En cierta manera, el trabajo es la clave de toda la cuestión social. Es, por tanto, el terreno del trabajo donde ha de ser emprendida de manera prioritaria una acción liberadora. Dado que la relación entre la persona humana y el trabajo es radical y vital, las formas y modalidades según las cuales esta relación sea regulada ejercerán una influencia positiva para la solución de un conjunto de problemas sociales y políticos que se plantean en cada pueblo. Unas relaciones de trabajo justas prefigurarán un sistema de comunidad política apto a favorecer el desarrollo integral de toda la persona humana. Y de aquí pasamos al derecho al trabajo. Hoy parece que hay un gran consenso social y político sobre el derecho al trabajo. Derecho a tener un trabajo adecuado, remunerado con justicia, sin el cual quedaría prácticamente paralizado el progreso de la humanidad y frustrado el plan de Dios. Este derecho fundamental está oficialmente reconocido. Nombro dos textos conocidos por todos. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a un trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas de trabajo y a la protección contra el desempleo. Por otro lado, la Constitución española, en su artículo 35, señala: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La Iglesia, por su parte, al promover el respeto a los derechos de los trabajadores, advierte al Estado que nunca puede eximirse de la responsabilidad que le incumbe de mejorar con todo empeño las condiciones de vida de los trabajadores. El Papa Francisco también advierte sobre nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes. Aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad. Y frente al derecho al trabajo, más proclamado que realizado, nos encontramos con la plaga de la desocupación y la precariedad. Señala el Papa Francisco que la pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19, debe ser una llamada a revisar nuestras prioridades. En 1982, durante su visita a Barcelona del Papa Juan Pablo II, dirigía un mensaje a los trabajadores y empresarios. En el mismo decía: sé que la realidad socioeconómica es por su misma naturaleza bastante compleja, hasta el punto de parecer difícilmente gobernable en los momentos de crisis aguda, sobre todo cuando adquiere proporciones planetarias. No sé, aquí pensaba en la actual situación que padecemos, ¿no? Intentaba situar este texto en esa crisis que ha producido el COVID. Sin embargo, es precisamente en tales situaciones cuando conviene dejarse guiar por un gran sentido de la justicia y por una total confianza en Dios.
En los tiempos difíciles y duros para todos, no se puede abandonar a su suerte a los obreros, sobre todo a los que solo tienen sus brazos para mantenerse. Conviene recordar un principio importante de la doctrina social: la jerarquía de valores. El sentido profundo del trabajo mismo exigen que el capital esté en función del trabajo y no el trabajo en función del capital. Las altas tasas de desempleo, de precariedad laboral, la realidad de los trabajadores pobres son la punta del iceberg de un pecado estructural que hoy padece la sociedad. Ante esta realidad, el Papa Francisco invita a los creyentes a denunciar el sistema económico actual. Hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía mata. Pero no solo hay que denunciar, también tenemos que actuar. La doctrina social de la Iglesia también es muy rica en invitarnos a vivir la solidaridad con los trabajadores. El Papa Francisco nos habla sobre la solidaridad en Fratelli Tutti. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir, pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La ONG nos plantea que para realizar la justicia social en las diversas partes del mundo, en los distintos países y en las relaciones entre ellos, son siempre necesarios nuevos movimientos de solidaridad de los hombres del trabajo y de solidaridad con los hombres del trabajo. Esta solidaridad debe estar siempre presente allí donde lo requiere la degradación social del sujeto del trabajo, la explotación de los trabajadores y las crecientes zonas de miseria e inclusión de hambre. La Iglesia está vivamente comprometida en esta causa porque la considera como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser verdaderamente la Iglesia de los pobres. Y los pobres se encuentran bajo diversas formas, aparecen en diversos lugares y en diversos momentos. Aparecen en muchos casos como el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, bien sea porque se limita la posibilidad del trabajo, bien porque se desprecia el trabajo y los derechos que fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona trabajadora y de su familia. Como bien dice Juan Pablo II, el compromiso, la solidaridad con el mundo del trabajo es necesario y es una forma de verificar nuestra fidelidad a Jesucristo. Como hemos estado hablando de que el trabajo humano, una de las cuestiones que nos señala es que lo más importante de él no es su parte material. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la espiritualidad, del trabajo humano. El hombre participa en el trabajo no solo con su vigor físico, sino con toda la vitalidad de su espíritu. Por eso el trabajo entra en los planes de Dios sobre la salvación del mundo. Mediante su fatiga y sudor, el cristiano participa en la obra de Dios creador y del sacrificio del Cristo Redentor. San Juan Pablo II enseñaba que soportando la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad. Y añado yo, no confundamos la fatiga propia de la actividad humana con aquellas otras que se derivan de la explotación, la precarización o la mercantilización del trabajo humano. Nuestra fe no debe justificar nunca un trabajo que no respete la dignidad de las personas. En Populorum Progressio se señala
que aunque a veces puede llegarse a una mística exagerada del trabajo, no es menos cierto, sin embargo, que el trabajo ha sido querido y bendecido por Dios. Creado a imagen suya, el hombre debe cooperar con el Creador en la perfección de la creación y marcar a su vez la tierra con el carácter espiritual que él mismo ha recibido. Por último, en este aspecto, señalar que Juan Pablo II nos decía que el trabajo debe ser una expresión del amor cristiano. Por eso no puede ser privilegio de algunos mientras la mayoría se consume en la inactividad. Para los que trabajan no debe ser un acto de codicia ni búsqueda de un simple lucro, sino un servicio solidario y desinteresado a una sociedad de hermanos. Y después de todo esto, vamos a hablar del compromiso de la Iglesia por el trabajo digno. Y con esto ya acabaríamos. Laudato Si nos recuerda que el trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida. La creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de las capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás y una actitud de adoración. Para lograr que esto sea cada vez más una realidad, la Iglesia mantiene un compromiso firme por el trabajo digno, para que este sea verdaderamente un lugar de humanización. La Iglesia ha definido múltiples textos qué es lo que entiende por trabajo digno, ¿no? En Caritas in Veritate, Benedicto XVI hace una descripción que, bueno, para mí es muy bonita. A veces comento que me gustaría ver esta descripción en más de un convenio colectivo. Pero bueno, a todo hay que llegar. En Caritas Veritate, para describir qué entiende la Iglesia por trabajo digno, dice: ¿pero qué significa la palabra decente aplicada al trabajo? Significa un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer. Un trabajo libremente elegido que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad. Un trabajo que de este modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar. Un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz. Un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. Un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que lleguen a la jubilación. Y en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco hace un resumen de esta definición, pues que también le da ciertos acentos, ¿no? El Papa Francisco dice que el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. Finalmente, añadir el planteamiento que hace Laudato Si. El planteamiento general que se hace en la Laudato Si. Dice: es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren de una aproximación integral para combatir la pobreza y para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Es decir, a la hora de valorar si el trabajo dignifica o envilece a las personas, habrá que empezar a valorar qué estamos produciendo, para qué lo estamos produciendo y cómo lo producimos. La Iglesia no solo defiende el concepto de trabajo digno, también se compromete en ello. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente es una muestra más. En abril de 2014, convocados por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, se reunieron en Roma representantes de organizaciones católicas, autoridades de la Santa Sede
y líderes de la Organización Internacional del Trabajo. Todos vieron la conveniencia de comprometerse para lograr que el trabajo decente fuera un tema prioritario en la agenda social y política mundial. En respuesta a esta convocatoria, en mayo de 2015 se presenta en España la Declaración por el Trabajo Decente. Dicha declaración fue el primer acto público impulsado por la Mesa o Coordinadora Iglesia por el Trabajo Decente. Ya son más de 50 diócesis las que año tras año vienen programando actividades en torno al trabajo decente, para crear conciencia, denunciar situaciones que niegan la dignidad de la persona trabajadora y celebrar desde nuestra fe nuestro compromiso con esta causa. Bueno, y ahora nos toca a todos entrar en diálogo. Espero que lo que os he leído, que lo que os he dicho, pues sirva para facilitar este diálogo. Gracias. Agradecer lo que nos has presentado, ¿no? Ese recorrido por cómo la Iglesia ha ido reflexionando y que nos aporta también a la manera de ver y de construir, ¿no? Como cristianos, como Iglesia, esa mirada al trabajo.